canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo programa de Prosperity, Dinero y Economía Feliz. ¿Es interesante el tema financiero? ¿Las finanzas relacionadas con los emprendedores? ¿A que sí? Pues este programa es gracias a Latinísimo, por una parte, colaboración de Finanzas Claras y Fáciles, donde yo soy la CEO, y traemos a personas preparadísimas en su tema y que generosamente comparten su conocimiento y su tiempo con nosotros. Tengo el gusto de traeros a una persona súper especial que conozco hace tiempo, que somos amigos, colaboradores de alguna manera, y que trata el tema de las finanzas, la educación financiera de manera extraordinaria. Él es Juan Marín Pozo. Él es emprendedor nato, facilitador del cambio y aporta soluciones para aquellas personas que verdaderamente quieren darse un impulso para tener unas finanzas saludables, tanto a nivel personal, familiar como empresarial. Bienvenido, Juan. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Rosa, pues de verdad que el gusto es mío, vamos, el placer es mío porque es que creo que es la primera colaboración tan directa en este caso que hacemos, cuando sabes que te sigo hace un montón de tiempo. Te decía ahora que estaba con tu libro precisamente, o sea que vamos, estoy encantadísimo de estar aquí contigo, con Latinísimo, con Finanzas Claras y Fáciles. Bueno, con quien haga falta, ya sabes que hemos hablado antes, de lo que se trata es de compartir, o sea que estoy encantado de estar aquí. Yo hacía tiempo que le había dicho a Juan que me apetecía un montón de traerlo aquí, porque al fin y al cabo el objetivo del programa es aportar valor. Y resulta que él ha escrito un libro maravilloso que me ha regalado y dedicado y que se llama Finanzas para un listo. Seguramente quien conozca a Juan Marín Pozo, él se hizo también popular hace ya años por un libro que se llamaba Finanzas para un tonto. En aquel tiempo, supongo que ya lo sabéis, que había una línea editorial que decía Finanzas para Dummies o Bolsa para Dummies. En el fondo significa eso, gente que no es experta y que quiere acercarse a este mundo de una manera sencilla. Juan, ¿por qué has escrito este libro tan precioso que tengo aquí como mesilla de noche? Pues Rosa, te podría preguntar por qué escribiste el tuyo seguramente, ¿no? Y sabemos que es por una necesidad a cubrir al final. El primero, Finanzas para un tonto, que se publicó finalmente con el Grupo Santillana. Tuvimos ahí la suerte de poder caer bien, ¿no?, a una editorial, fíjate. Pues lo escribí en un momento en que yo creí que las personas necesitaban saber cómo se gestionaba el dinero. Y este segundo lo he escrito en un momento en que considero que las personas tienen que conocer cómo se gana el dinero, porque el mundo laboral ha cambiado, la forma de ganar el dinero ha cambiado totalmente. Yo digo en la contraportada, ¿cómo puede ser que alguien con 50 años como yo, sin estudios, pues esté ganando más que un juez, más que un médico? Es prácticamente injusto, ¿no? Diría yo, pero quizás estás aportando un valor que otros no aportan directamente o no se les valora en base a eso, ¿no? Y depende de las aspiraciones, etcétera. Pero sobre todo, con esto que ha pasado de una pandemia a nivel mundial, etcétera, pues ha sido un acelerador de todo lo que ya veíamos que estaba cambiando, ¿no? Y simplemente, pues lo que antes funcionaba, hoy no funciona. Sabemos que una carrera, un máster, pues hoy no te garantiza el acceso al empleo, que es lo que busca una persona, con lo cual el que ganes más o menos dinero va a depender de otras cosas ya, ¿no? Y por eso pues quise compartir lo que a mí me ha ayudado para llegar a hoy a un punto en el que, vamos, estoy en el lado contrario a hace 11 años y medio, cuando nació mi primera hija, que tenía 10 euros en el bolsillo y deudas y venía de un trasplante de hígado y toda una situación, voy a decir, interesante, ¿no? Fíjate, entonces lo he vuelto a escribir, creo que por una necesidad a cubrir. Las personas tienen que... El subtítulo es ¿emprendes o te desprendes?
pues las personas tienen que saber que tienes que emprender, tienes que dar un poquito más, tienes que recorrer ese kilómetro de más que decía Napoleon Hill, y a partir de ahí pues vas a tener resultados diferentes y a veces increíbles, ¿eh? Porque esa es otra cosa que tenemos que superar, nuestras creencias limitantes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, lo escribí por una necesidad a cubrir, diría yo. Vamos a hablar precisamente del tema del emprendimiento, porque eso va en contra de muchos paradigmas que han estado en la sociedad y que nos hablaba un gran educador financiero como es Robert Kiyosaki, que decía que el gran paradigma es, y que lo hemos vivido nosotros en nuestras carnes, en nuestras familias, cuando decía, tú, hijo, hija, estudia una carrera, prepárate, haz unas oposiciones, también decía, es decir, eso de buscar una estabilidad en el empleo y ya tendrás toda tu vida resuelta. Por una parte, eso estamos viendo y me gustaría que nos hables de eso, cómo las cosas han cambiado. Y lo segundo, cómo muchos estudios que se están haciendo hoy día en nuestros colegios, en nuestras universidades, incluso no solamente de España, donde se hace este programa, sino que para todo el mundo, porque este programa, ya lo sabéis amigos, se emite para todo el mundo de habla hispana, en España, Francia, Italia, Latinoamérica. Así que háblanos de ese cambio de paradigma que supone abrirse a nuevas competencias, nuevas tendencias y aportar valor, que es algo que tú no has comentado. Yo creo, Rosa, y siempre digo yo creo porque al final esta es mi verdad, no tiene que ser la verdad de nadie, ¿no? Pero puedo haber forjado mi opinión en base pues, a 16 años de experiencia ya que llevo con este mundo, que llevo, digamos, aplicándolo, porque la parte de aprender lo que no se tiene que hacer ya llevaba muchísimo tiempo haciendo, ¿no? Siempre explico que antes de los 30 años gané y despilfarré más de €500.000 de aquellos de los años 90. Entonces no era lo que ganaba, sino cómo lo gestionaba, ¿no? Pero emprendedor siempre he sido y por eso de esto sí que puedo hablar. Yo creo que Kiyosaki, el padre pobre de Kiyosaki tenía razón. Para mí es un buen consejo, estudia y trabaja para tener algo garantizado, pero es un buen consejo para aquel tiempo. Y hoy el tiempo simplemente ha cambiado, ¿no? Es como las pensiones en España y en otros países. ¿Es malo el sistema de pensiones? Pues no, simplemente ha quedado obsoleto y no sirve para una situación diferente que tenemos hoy, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, primero, ¿a dónde quieres ir? Porque si preguntásemos a las personas dónde quieren estar o cómo quieren estar dentro de 10 años, la mejor de las respuestas puede ser virgencita, que me quede como estoy, ¿sabes? Entonces, primero son las aspiraciones, que tenemos pocas. Segundo es este segundo libro que se titula Finanzas para un listo, pero no es porque yo diga que soy listo. Prefiero decir que yo soy el tonto del primero que no el listo del segundo, ¿no? Pero sí, se tiene que entender que yo diferencio entre listo e inteligente. Yo a mis hijas les digo que aprendan. Por las mañanas cuando las voy a dejar al colegio les digo, pasadlo muy bien y aprended mucho. Porque lo de estudiar es una cosa diferente, no tiene nada que ver estudiar con aprender, ¿vale? Yo digo aprender, pero me encantaría como padre que tuvieran 2 carreras, un máster, que hablaran idiomas y todo, pero sé después que eso no les garantiza nada, porque a mi forma de entenderlo, esas les convertiría en inteligentes, el que tiene el conocimiento, ¿vale? Pero yo estoy hablando de ser listo, porque por desgracia hay muchas personas tituladas, diplomadas, etcétera, que están trabajando para el listo, que no tiene los estudios que ellos tienen, pero que ha entendido que los puede subcontratar por 1.100 euros, por 1.500, por 2.000, por lo que la otra persona aspire. Y vuelvo a decir, y por eso enlazo con el principio de esta explicación, depende de la aspiración que tenga una persona, pues bueno, le va a servir el ser listo o el ser inteligente. Si yo tuviera que elegir, prefiero ser listo que inteligente, porque el que tiene estudios y además es lo listo como para desarrollar después hasta el infinito, o sea, este para mí es mi ídolo, ¿vale? Es como siempre digo, el que estudió y trabajó a la vez, digo, oye, te admiro. Yo fui incapaz y no me considero tonto en ese aspecto, o sea, me considero capaz de asumir conocimientos, pero yo decidí trabajar simplemente, ¿no? Pero claro, con 30 años ya tenía resultados que muchas personas no van a tener en su vida. Entonces, vuelvo a decir, yo creo que hay que ser más listo que inteligente y en este mundo de hoy, más listo que inteligente. El inteligente va a ser el que
como decimos, rodéate de personas mejores que tú, ¿no? Pues el inteligente va a ser esa persona de la que te rodees. Para acabar, pues vuelvo a recordar aquella anécdota que explican de Ford en su factoría de coches, en su fábrica de coches, cuando en una reunión con unos periodistas, pues un periodista le dijo: pero señor Ford, usted no es ingeniero, ¿no? Entonces cogió el teléfono y dijo: haz subir a los 10 mejores ingenieros. El conocimiento al final se acaba comprando, ¿no? Y me sabe mal decirlo así, pero en muchos casos prostituyendo, porque es injusto que después de toda la dedicación que has tenido, toda la inversión en dinero, en conocimiento que has aplicado a tener la carrera, los másters, todo, que luego sea para cobrar nada y trabajar para alguien que no tiene ese conocimiento. Es una lástima, pero vuelvo a decir, depende de la ambición, de los objetivos de cada persona, ¿no? Ford era el listo que se rodeó de inteligentes y cambió la historia del automóvil. Vamos a hablar entonces de ese tema, justamente en torno a emprender, montar una empresa. Tú has dado dos claves importantes, las traemos de nuevo aquí. Una de ellas es la adaptación al cambio, otra es la capacidad de estar aprendiendo siempre y otra detectar oportunidades. Entonces, muchas empresas, muchos trabajadores que trabajaban por cuenta ajena, se han encontrado con que de golpe, de la noche a la mañana, por causa de la crisis que estamos viviendo, que ya estaba incluso pronosticada antes de estas circunstancias sanitarias, se han visto con la necesidad de reinventarse. Me gustaría que nos hablaras cuál es tu punto de vista, puesto que tú eres un emprendedor nato. Pues sí, Rosa, yo al respecto de esto tengo mi opinión, ¿no? Y es una revelación de esta de la inspiración que escribí un día a las 4 de la madrugada, que luego he incluido en este segundo libro, que es que digo que yo no soy escritor, yo escribo libros, yo no soy conferenciante, yo doy conferencias. Como en su momento decía que no era profesor de salsa cubana, fíjate qué curiosidad, una pasión que tuve en su momento, ¿no? Sino que yo enseñaba a bailar salsa, de la misma forma que para algunos pues soy creador de juego de mesa, y yo digo, no, yo creé un juego de mesa, pero no me considero eso. Entonces, para mí eso es algo importante cuando en este nuevo paradigma laboral estamos dejando de dar importancia al que tiene la titulación, porque el que ha estudiado una ingeniería no le convierte en ingeniero, ¿no? Porque ponía de ejemplo, cuando vas al mecánico, el que tú lleves a un mecánico que tenga muchas titulaciones en la pared, o lo lleves a otro que cuando enciendes el coche por ese ruido te dice: tranquilo que esto está arreglado mañana, son 200 euros, no es tan grave como te pensabas, pues tú realmente como cliente quieres a ese segundo mecánico, ¿no? Perfecto, el primero decía yo que era inteligente, el segundo es listo, y si tiene las dos cosas ya es la bomba, ¿no? Porque entonces a igual, digamos, agudeza, voy a elegir al que además tiene los estudios, pero como no suele ser así, pues al final, ¿a quién quieres? Esto es lo que yo creo que las personas tienen que ver. ¿Cómo me adapto a este nuevo paradigma laboral? En esta crisis, como tú decías, que parecía que prefijada, ¿no? Yo creo que la crisis ya la teníamos aquí, pero faltaba un detonante, que ha sido el coronavirus, que además ha tocado la parte emocional, ¿no? Tú que sabes tanto sobre eso, y faltaba un detonante, pero la crisis, los motivos por los cuales se ha originado la crisis, ya lo teníamos aquí. Igual que en el 2008, pues los motivos de la crisis estaban más que fundados, pero faltaba un detonante. Ahí llegó Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, yo creo, vuelvo a decir, que esa adaptación al cambio de la que tú hablabas es que es tan necesaria, porque lo único constante precisamente es el cambio. Entonces, ¿por qué una empresa va a decir que se dedica a esto? Es como, de verdad, como decir que el que tiene una titulación, vuelvo a decir, una titulación como ingeniero, de ingeniería, pues crea que ya es ingeniero y ya está, y solo sabe hacer eso. No, tienes que estar en constante evolución, en constante ebullición, las dos cosas, y estar formándote continuamente, porque una carrera de 5 años, una carrera bien completa, lo que estudias en el quinto año quizás va en contra de lo que estudiaste en el primero, porque ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Simplemente la adaptación al cambio va a ser algo que vamos a tener que tener aquí. Fíjate, yo en este libro está ambientado en el 2008, como sabes, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers, y hago referencia a algunas cosas
que nos han obligado a adaptarnos de golpe, ¿no? Pues una pandemia mundial, por ejemplo. Pero claro, cuando al personaje se lo explica en el 2008, dice, eso es imposible. O sea, ¿de qué me estás hablando? Una pandemia en la que vamos a quedarnos en casa. Bueno, pues ¿cómo afectaría, por ejemplo, eso a tu empresa o tu negocio si fueras emprendedor? Esa creo que es una buena cuestión para que la gente se haga. Pero sobre todo, adaptación al cambio, diría yo. ¿Cómo ves tú, Juan, la situación actual, es decir, las tendencias del mercado? Lo digo para que tenerlas en cuenta a la hora de emprender. Yo la situación de hoy la veo maravillosa para el emprendedor, ¿vale? Y la veo maravillosa para el que no es emprendedor y la veo maravillosa para el que es emprendedor y todavía no lo sabe. Porque al final necesidad obliga, ¿vale? Y estamos en un punto en el que el hambre agudiza el ingenio y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero necesitas un mínimo de dinero para vivir, ¿no? Estamos hablando de la pirámide de Maslow, por lo menos cubrir las primeras fases. Pues, ostras, cuando no hay más remedio, créeme que lo haces. Y de eso, vamos, conocemos muchas historias, ¿no? Entonces, ¿dónde veo yo la tendencia? Pues yo me remitiría al baby boom. Esa generación de millones y millones de bebés que nacieron en aquella época, que han determinado a lo que se llama baby boom y que han marcado la tendencia de los negocios en los últimos pues, 60, 70 años, ¿no? Cuando nació el baby boom, tener un negocio, una empresa de fabricación de chupetes, pues te hubiera dado mucho dinero posiblemente. ¿Por qué? Pues porque había muchas posibilidades de que alguien necesitase un chupete, ¿no? Pero luego esa empresa quizás debería haberse adaptado a vender cochecitos de bebé, a vender después bicicletas, después a vender motocicletas, a vender coches, a vender casas, ¿vale? Y hoy el baby boom sigue marcando la tendencia de los negocios, aunque tú puedes tener negocios que funcionen de verdad muy bien en otros sectores, para otras edades, etcétera, ¿eh? No tiene por qué ser eso. Pero ir un poquito a lo seguro, sería dar un producto o un servicio al baby boom. A mí se me ocurre balnearios, cuidado personal, guardar para la jubilación, etcétera, etcétera. Me parece que es algo que en lo que tendrías muchas posibilidades de ganar dinero. Y no estamos hablando de ser rico con tu empresa, con tu negocio. Estamos hablando, por lo menos, de cubrir lo básico de la pirámide de Maslow, ¿vale? Entonces, yo creo que sería ir a lo seguro. Y desde luego, cuando no lo tienes claro hacia dónde ir, eso te va a marcar una tendencia clara y, oye, puedes encontrar, como digo, muchas posibilidades. Fíjate, yo cuando hablo de las pensiones, entiende que en el año 2006, por ejemplo, cuando yo empecé con todo este tema, era complicado el tener que llegar a convencer a alguien de que las pensiones no estaban jubiladas, ¿no? Pero hay momentos, como ahora, por ejemplo, en lo que se ve que hay un problema, digamos, a resolver que antes no se veía. El problema ya estaba, ¿no? Pero tienen que verlo. Entonces, el baby boom, como digo, está viendo muchas necesidades o problemas a cubrir en la que tú puedes estar ahí. Creo que esa es la tendencia hacia la que yo miraría, la tendencia. ¿Quién marca la tendencia? Quiero decir, simplemente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ya que nos estáis escuchando y tratamos este tema, en Internet se pueden encontrar un montón de información veraz, actual, profesional e independiente de cuáles son las tendencias. Yo al menos las sigo y os aseguro que las hay. Juan, vámonos al tema esencial de este programa y es el tema del emprendimiento. ¿Cómo crees tú que son de importantes las finanzas para los emprendedores? Bueno, pues son tan importantes como para cualquier persona que no sea emprendedora, ¿no? Las finanzas es gestionar el dinero. No estoy hablando del emprendedor que está pensando en ganarlo, sino cómo gestionarlo, ¿no? Pues yo voy a explicar mi caso. Empecé con una empresa de espectáculos con 23 años. Antes de los 30 había ganado más de $500.000 euros, de aquellos de los años 90, era un montón de dinero. Y mis finanzas personales, o sea, mi economía iba bien, y entiendo economía como generar dinero, pero mis finanzas personales eran pésimas. Nadie me había explicado esto y el control que yo tenía del dinero era ponerme una chaqueta que llevaba tiempo sin ponerme y encontrar 3.900 euros en un bolsillo interior. O sea, era para darme cabezazos contra la pared, ¿vale? Pero ni siquiera hice eso, ¿por qué? Porque como estaba enfocado en la parte económica, a ganar dinero, y pensé que eso siempre iba a seguir siendo así,
hasta que llegó aquella otra crisis, el Lehman Brothers, y se acabaron los espectáculos en España ya en el año 2009, ¿no? Se juntó además con un trasplante de hígado que pasamos ahí, etcétera, con lo cual, pues bueno, pues tuve una situación de ruina total después de haber manejado tanto dinero, ¿no? Pues así de importantes son las finanzas personales para los emprendedores. Desde luego, el enfoque tiene que ser siempre ganar dinero, más que gestionarlo, ¿eh? De verdad. Pero deberías encontrar un equilibrio bastante potente en eso y que ya desde empezar a ganar tu primer euro ya supieras cómo gestionarlo. Por eso las finanzas personales son importantes, ¿no? O sea, piensa que si eres emprendedor y lo haces medianamente bien, vas a ganar bastante más dinero que la media de las personas, ¿no? Que la mayoría de las personas. ¿Sería necesario saber utilizar una herramienta de la que vas a tener en cantidad? Ostras, así eso son las finanzas personales. El dinero para mí es una herramienta, una simple herramienta, de verdad, no sirve para nada por sí solo, sino para disfrutarlo. No es un fin, es un medio simplemente, ¿no? Pero imagínate como herramienta que a ti te dieran una sierra eléctrica sin manual de instrucciones. Ostras, es que te puedes hacer daño o hacerle daño a alguien, ¿no? Intentando utilizarla. Pues el dinero es una herramienta que utilizamos cada día y las finanzas personales son el manual de instrucciones. Porque es que te dan tu primera nómina y no tiene manual de instrucciones. Y con mi primera nómina hipotequé la segunda para comprarme un equipo de música, fíjate, ¿sabes? Entonces, las finanzas personales son el conocimiento mínimo necesario para un emprendedor. Y sería bueno tenerlo incluso antes de emprender, porque vas a adquirir hábitos que mañana solo vas a tener que continuar utilizando, pero con más dinero simplemente, ¿vale? Pero para mí es eso, las finanzas personales, un manual de instrucciones necesario, hiper necesario para cualquiera que quiera emprender. Como veis, amigos, en Juan se reúne todo lo que nos gustaría tener siempre a nuestro lado. Es una persona despierta, lista, con experiencia, que ha cometido errores y que aprende de ellos y que luego es profundamente emprendedor. Me gustaría que nos comentaras qué recursos ofreces tú a los emprendedores, a las personas, para tanto la gestión de finanzas personales, finanzas para emprendedores, finanzas para empresas. Sé que son 3 preguntas en una, pero te pido que las vayas desarrollando porque es importantísima esta parte que estamos tratando. Rosa, el recurso que yo ofrecería ni siquiera es mío, se llama Internet. Quien nos esté viendo, quien nos esté oyendo, que siga a Juan Marín Pozo, pero que siga a Rosa, que siga a tantos expertos, ¿vale? Que intente ver quién es un teórico, quién es un práctico. Yo te diría, intenta siempre seguir a alguien que sea un práctico. Por eso yo hablo mucho de mis errores, por eso siempre digo que he sido el más ignorante del mundo, pero no he sido nunca tonto, porque no, o sea, he aprendido de aquello, ¿no? Por eso pido disculpas a las personas que nos estén viendo. Si aprenden algo hoy y no lo aplican, pues les pido perdón, porque están peor que antes, porque era mejor no saber, ¿no? Pero yo, como digo siempre, mira que he cometido errores de verdad, pero no los he cometido 2 veces, he intentado aprender de eso. Por eso siempre digo que soy un práctico, ¿no? Entonces, el recurso que yo ofrecería, el primero de todos es Internet. Documéntate, diferencia entre opinión e información, eso es importante, porque el deporte nacional no es el fútbol, es la opinión, créeme. Entonces, determina dónde hay opinión, dónde hay información, sigue a personas prácticas y a partir de ahí yo te diría que inviertas. Una vez puede ser tiempo, porque hay muchísimo contenido gratuito, pero yo siempre soy partidario de comprar cursos estructurados, porque es que voy a ir más rápido de la mano de un profesional que ha cogido todo ese conocimiento y lo ha estructurado, ¿no? Cuando hay personas que me dicen, oye, lo de tu libro, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿Compro tu curso? Digo, a ver, si lo que estás pensando es en el gasto, mira, no te lo gastes, de verdad. Me sigues en mi blog, yo creo que tengo como 300 y pico de artículos escritos, muchos son atemporales, continúan siendo digamos, actuales. Y ahí está todo. Ahora, si lo quieres ordenado, pues cómprate un libro, cómprate un curso, compra lo que sea, ¿no? Y de eso, pues yo tengo ahí en mi página web, en juanmarinpozo.com, Rosa tiene en la suya, como digo, ¿no? Ese sería el recurso. A partir de ahí, yo intento hablar de conceptos porque nos han educado, el sistema bancario sobre todo y asegurador, ¿no? Nos han educado casi a hablar de productos y entendemos como muy normal en que hacemos una pregunta típica de qué puedo hacer con mi dinero y enseguida nos están enseñando un portfolio de productos, ¿no? Y el producto es el medicamento
para arreglar un problema, una situación que no es ni bueno ni malo, es adecuado o no adecuado, con lo cual por eso yo creo en la figura del planificador financiero, del educador financiero, etcétera, ¿no? Cuando yo hablo de conceptos, sobre todo, son conceptos que son aplicables a la persona individual, al emprendedor que me comentabas, Rosa, a la empresa e incluso a los gobiernos. Por nombrar pues un concepto, vamos, que tú conoces muchísimo, Rosa, que es el fondo de emergencia. Dicen los expertos que debería ser un dinero líquido, en un activo líquido, da igual si lo tienes en cuenta corriente, aunque no te dé nada, no es ahí donde tienes que sacar la rentabilidad, ¿vale? Líquido, que esté disponible y da igual si lo tienes por eso en el banco o lo tienes debajo del colchón, me da igual. Mucho mejor siempre en el banco, obviamente, ¿no? Pero ese fondo de emergencia, que los expertos dicen que debería ser entre 3 y 6 veces los gastos mensuales en base a las responsabilidades que tienes que mantener, ¿no? con tu día a día. Y pongo un ejemplo para que se entienda. Si tienes 19 años, vives con los padres y tienes una moto, ya sabes qué emergencia puedes tener económica, ¿no? Pero si eres emprendedor, no sabes lo que cobrarás el mes que viene y tienes 2 hijos y una hipoteca además, pues yo te recomendaría que estuvieras en el máximo, que es por lo menos 6 meses de gastos mensuales, lo cual ese propio fondo de emergencia, teniendo claro que es entre 3 y 6 meses gastos mensuales, ya te obliga a hacer un ejercicio de control de los gastos. Solo eso ya sería importante, porque a mí no me preocupa cuando una persona me dice que no llega a final de mes. Lo que me preocupa es que no sepa por qué. Ese es el problema, porque quiere decir que no hay control, ¿no? Pues fíjate, ese fondo de emergencia, entre 3 y 6 veces los gastos mensuales, vuelvo a repetir, una pandemia ha sido una bajada de marea y se ha visto entonces quién nadaba sin bañador. Porque las familias no tenían fondo de emergencia, por eso hay muchas personas, hablo del caso de España que conozco, ¿no? En que la empresa les ha puesto en ERTE, pero el gobierno no ha tenido ahí dinero suficiente, quizás era del fondo de emergencia, ¿no? No ha tenido dinero suficiente como para poder responder rápidamente y tras 4 meses de no cobrar el ERTE, pues hay familias que lo han pasado muy mal. No tenías un dinero disponible para una emergencia. Bueno, porque es que hasta el que tenía trabajo fijo, vamos a llamarle, pues se encontró ahí con una circunstancia, que es que no llegaba dinero a casa, ¿no? Porque estamos casi todos en el modelo de cambiar tiempo por dinero. Por eso hablamos de crear activos y llegar a la libertad financiera, ¿no? Pues fíjate, las familias no tenían fondo de emergencia, las empresas se ha visto que no tenían fondo de emergencia. ¿Cuántas empresas van a cerrar? Y no estoy hablando de pequeñas empresas, estoy hablando también de grandes empresas, ¿eh? Van a cerrar, es cuestión de tiempo, ¿eh? Y que no nos preocupemos los consumidores, siempre hay alguien que va a poder asumir esa cuota de mercado, ¿vale? Pero las empresas no tenían, pero es que el gobierno no tenía fondo de emergencia. Vuelvo a hablar del caso España, y es una opinión mía, obviamente, ¿eh? Es una opinión, pero me da la impresión de que si el gobierno hubiera tenido el fondo de emergencia, pudieran haber hecho, en aquel momento en que nos confinaron, pudieran haber hecho un PCR a toda la población y dejar en casa solo al que estaba enfermo. Porque por no hacer eso se provocó, además del problema de salud, que era evidente que existía, se provocó un problema económico. Ahora tenemos 2 problemas a superar y resulta que el de salud ha sido el más rápido y el menos traumático, y que me perdonen, ¿vale?, por las pérdidas, vamos, de vidas que han habido, pero el menos traumático porque que me digan cómo lo van a pasar familias enteras sin dinero o con poco dinero en los próximos años. Y cuántos, voy a decir, suicidios y tantas cosas han habido cuando hemos visto esta crisis en el 2008, personas que perdían su vivienda, etcétera, ¿no? No quiero hacer una comparativa en pérdidas, pero viene algo grave por culpa de que no hicimos lo básico. Muchas veces. Yo lo pasé mal en el 2008 y lo único que hice fue aprender de mis errores. Fijaros que hay una cosa, y esto vuelvo a decir, es pensamiento en voz alta, ¿no? Pero yo este año, por ejemplo, no he hecho vacaciones. Primero porque lo de tener la libertad financiera te permite ciertas cosas y no estar esperando un momento concreto para hacerlas, y desde luego nunca hago vacaciones en agosto o en épocas señaladas, ¿no? El tema es que en cuanto han abierto la posibilidad de viajar, cuando yo no asocio vacaciones con mascarilla, no lo entiendo como vacaciones de verdad, pues bueno, se ha saturado todo lo que son las empresas de organización de viajes, todas las salidas. Es increíble. ¿Por qué? Porque la parte emocional, Rosa, de la que tú entiendes tanto, nos ha superado a la racional. No tenía ningún sentido, ¿vale? No tenía ningún sentido, pero claro, vamos a algo de base.
Y eso es algo primordial para el emprendedor, ¿no? Trabajar, hacer aquello que te gusta de verdad. Y por lo menos tiene que ser una búsqueda continua, ¿no? ¿Cuántas personas están trabajando hoy de algo que no les gusta, que de verdad las tiene ahí prisioneras por un simple sueldo, y tantas ganas teníamos de salir que hemos hecho algo poco racional, pero totalmente emocional? Y cuando volvamos, además de esas vacaciones, o hemos vuelto de esas vacaciones, si llega la avería grande del coche, el fondo de emergencia no lo tenemos porque lo hemos utilizado para irnos de vacaciones, y vamos a tener que llamar a ese crédito rápido, crédito fácil, al 20% en tu contra, a interés compuesto, que ha matado tus finanzas personales, vamos, de una tacada. Fíjate, eso son las finanzas personales básicas, y solo hemos hablado de un concepto, el fondo de emergencia, de cómo solo tener cubierto eso y tener claro qué es, hubiera ayudado a muchísimas personas con algo tan grave como ha sido una pandemia mundial. Que dudo que veamos algo, crisis vamos a ver más, pero que ataquen a la parte tan emocional como es la salud, lo dudo, ¿no? Pues hasta eso se hubiera podido no resolver, sino pasar más pasajeramente, vamos a decir, si hubiéramos tenido un solo concepto claro. Por eso es importante las finanzas personales, la cultura financiera, totalmente para emprendedores, para familias, para empresas y para gobiernos. Aunque el tiempo que tenemos es limitado, pero sí me gustaría que ampliaras a esos 3 fondos, los conceptos para generar esos 3 fondos. Hemos hablado del fondo de emergencia, como ese dinero líquido disponible que está para asumir los gastos corrientes necesarios e imprescindibles de al menos de entre 3 a 6 meses, incluso prudentemente se habla de un año. Luego hay un fondo de seguridad a medio plazo y, por último, un fondo de rentabilidad a futuro, pensando precisamente en cuando, porque no somos eternos, en cuanto por razones de edad y todo nos tengamos que jubilar. Una precisamente de las claves es la necesidad del ahorro. Danos unas pautas para ese ahorro y para esa creación de fondos, además del de emergencia que hemos hablado. Pues primero, Rosa, y lo voy a hacer muy rápidamente, te lo prometo, debemos entender que, y es mi punto de vista, en las finanzas personales hay 3 fases. Fase economizador, en la que tienes que adquirir hábitos, lo de apagar la luz cuando sales de la habitación, no es que te ahorre mucho dinero, pero es adquirir un hábito. La fase de ahorrador, donde puedes cambiar de proveedor, por ejemplo, de telefonía para ahorrar dinero, y la fase de inversor. El problema es cuando queremos ir rápido y queremos entrar en la fase de inversor cuando todavía no tenemos los hábitos que nos van a hacer salir de la fase de economizador. Yo hoy soy inversor, o mejor dicho, estoy en la fase de inversor, no me considero inversor, fíjate, vuelvo a aquello que decía antes, pero estoy en la fase de inversor, pero sigo apagando la luz. Ya sé que puedo pagar la electricidad de sobras, ¿vale? Pero sigo apagando la luz porque aquellos hábitos que me permitieron avanzar, hoy los sigo conservando. A partir de ahí, en esas 3 fases tenemos que ir configurando esos 3 fondos. El primero, como digo, es el fondo de emergencia. El segundo es el fondo de objetivos concretos, que es un dinero que guardo para un evento económico que sé cuándo va a ser y cuánto voy a necesitar. Por ejemplo, las vacaciones están ahí. Si me voy a un camping el año que viene de 1.200 euros, pues tengo 12 meses para guardar 100 euros al mes. Pero no me puedo ir utilizando el fondo de emergencia, porque si no es la ley de Murphy, al día siguiente de volver de vacaciones, tal. Otro objetivo concreto pudiera ser que sé cuánto necesito y para cuándo va a ser, por ejemplo, cambiar el coche, el vehículo, dentro de 5 años. Un ejemplo es que si por mi coche me van a dar 5.000 euros, calculo dentro de 5 años, y el que quiero vale 15.000, pues me faltan 10.000 euros. Y tengo 5 años para ahorrar 10.000 euros. Esos son 2.000 euros al año y son 180 euros al mes. La mayor parte de las personas, el 99,9%, no ahorran para ellos 180 euros al mes, pero luego pagan 196 más todos los productos enchufados directamente con la financiación para tener el mismo resultado. Es un tema de organización. Y otro objetivo concreto pudiera ser los estudios para los hijos, ¿vale? Que eso suele ser ya más a largo plazo si tienes hijos pequeños. Y una vez cubierto eso, puedo pensar en el fondo de futuro. O quizás tengo el fondo de emergencia lleno, no tengo ningún objetivo a medio, y puedo ir directamente con mi capacidad de ahorro mensual, ese 10% que siempre se ha hablado, lo voy a ir fluctuando hacia un fondo u otro y puedo ir definitivamente al fondo de futuro. Ese fondo de futuro, que como tú bien hablabas, un mínimo sería pensar en la jubilación, en jubilarte sin depender de un factor externo como puede ser una pensión del gobierno,
porque no hay garantía de que nos puedan pagar. Hay la intención de que nos pagarán, ¿no? Pero si llegado el momento no hemos tenido suficientes hijos y cada vez somos más viejos para cobrar, pues simplemente vamos a tocar a repartir a lo que toque, ¿no? Pero voy más allá, más que llegar con dinero a la jubilación, es entender que la expectativa de vida se ha alargado y que jubilación viene de júbilo. Deberías poder vivir los siguientes 30 años por lo menos igual que cuando estabas trabajando y además con menos responsabilidades tendrás más dinero para disfrutar de otras cosas, ¿no? Eso sería lo interesante. ¿Por qué antes nombraba al gobierno en el fondo de emergencia? Porque es complicado hacer las cosas bien cuando se requiere pensar a largo plazo y los gobiernos piensan en periodos de 4 años. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de un dato simplemente, ¿no? Cualquier empresa que tuviera que cambiar su órgano directivo cada 4 años no pudiera tener un plan a futuro, porque el que entra nuevo lo cambia, ¿no? A su conveniencia, a sus ideas. Entonces, estamos hablando de eso. Nosotros tenemos que ser los gobernantes de nuestras finanzas personales y tener claro por lo menos esos 3 fondos, que el 10% mínimo que deberíamos intentar guardarnos, que lo deberías hacer a principio de mes, no al final, que no queda nada. Ese 10% debería ir fluctuando al fondo de emergencia, debería fluctuar hacia el fondo de emergencia hasta que lo tenga lleno y luego puedo pensar ya en el fondo de objetivos concretos o, por eliminación ya, en el fondo de futuro. Si tenemos clara esa estructura, creedme, solo con eso nuestras finanzas personales están a salvo. Vamos a poder hacer las cosas bien. Pero no te des la excusa a ti mismo de que no puedes ahorrar un 10%. Porque si tu jefe, si trabajas para otro, te bajase un 10% el sueldo, lo más probable es que apretases los dientes y continuases haciendo ahí y a ver cómo lo voy a conseguir, pero llegarías a final de mes. No estarías buscando otro empleo posiblemente, ¿no? Eso hablo, por desgracia, a una mayoría de personas, ¿no? Pues créeme, puedes guardar el 10%, solo es adquirir hábitos. A mi hija con 12 años la tengo engañada que se guarde el 30%. Simplemente con su primer sueldo va a seguir aplicando ese hábito y da igual lo que cobre, vivirá con su 70% restante. Es así, es adquirir hábitos, pero es importante saber primero en qué fase está, si economizador, ahorrador o inversor. Hay un recurso que tú tienes y es que no lo puedo dejar pasar porque me parece sería un derroche. Y es que hay personas que dicen es que yo no puedo ahorrar porque tengo deudas. Tú tienes recursos concretos de cómo eliminar deudas, cómo reducir tus deudas. Háblanos brevemente de ello. Pues mira, Rosa, tengo un ebook y tengo un curso que desarrollé a partir de ese ebook. Creo que es el más completo que he hecho, donde se titula Cómo eliminar las deudas y no tenerlas nunca más. El cómo eliminar las deudas es muy simple, ¿eh? Si tú debes 200.000, yo te doy 200.000 y has eliminado la deuda. Pero el cómo no tenerlas nunca más, ahí me entiendes tú de nuevo, estamos hablando de la parte emocional, de las compras compulsivas, de los conflictos cognitivos, estamos hablando de tantas cosas que es mirarnos al espejo y ver con qué cerebro estoy decidiendo, si con el racional o con el emocional, que siempre le digo al lector o al alumno del curso, le digo, si te quieres hacer trampas y solo saber cómo eliminar las deudas, vete a la página 50. Pero si quieres no tenerlas nunca más, empieza desde el principio, porque primero tienes que resolver la parte emocional, porque la parte racional es muy simple, de verdad, ¿vale? Pero es eso, es cómo nos atrapa el querer disfrutar hoy, ¿vale? Ese eslogan de muchas empresas, disfruta hoy, paga después, ¿no? Fíjate cómo atacan a la parte emocional, ¿no? Porque, bueno, sabemos lo de aquel experimento que se hizo con la nubecita que le dieron a los niños, la chuche, ¿no? Que le dejaron en una habitación 20 minutos, a un niño pequeño con una chuchería delante, imagínate, ¿no? Y que le dijeron, oye, si dentro de un tiempo, cuando vuelva a entrar, ¿no? Creo que les dejaron 20 minutos, no te la has comido, te daré el doble. Pero si te la has comido, pues eso es lo que tienes, ¿no? Perfecto. Y se demostró que años más tarde los niños que habían sido capaces de esperar vivían mejor, ¿vale? Y sobre todo en el tema del dinero. El guardar, por ejemplo, para la jubilación, ¿qué es? Es, digamos, no gastar algo hoy, ahorrarlo para poderlo disfrutar mañana, ¿no? Yo siempre añado la coletilla de que como emprendedor, porque además sé que nos están viendo emprendedores, como emprendedor mi cerebro se pone más contento cuando lo tengo enfocado en ganar un 10% más que no en reservarme un 10% de lo que gano. Pero eso es un punto de vista, ¿eh? Vuelvo a decir, porque sabemos que los gastos
solo los puedes reducir un poco, pero no puedes reducir el 100% de gasto. Tienes que comer, por lo menos, ¿no? En cambio, los ingresos los puedes multiplicar por el 100, el 200 y el 1000%, ¿no? Por ejemplo. Entonces es eso. Pero este recurso de cómo eliminar deudas y no tenerlas nunca más, Rosa, va más allá de las deudas. Va de saber hacerte las preguntas adecuadas para no caer en muchísimas cosas que en las finanzas personales y en otros aspectos de tu vida te van a ayudar muchísimo. Yo diría que el mejor recurso que tengo en este caso, fíjate. Aunque tú eres una persona conocida, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar aquellas personas que nos están escuchando y que quieran saber más de ti o acceder a alguno de tus recursos. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues gracias, Rosa, por esta reseña. juanmarimpozo.com. Ahí está todo. Sí que hay perfiles abiertos en YouTube, en Instagram, no sé, en Twitter, en LinkedIn, todo. Cualquiera me puede encontrar, pero yo creo que se centraliza todo en juanmarimpozo.com. Pues una imagen de marca que hice sin querer, yo siempre digo, de verdad, escribí el primer libro de casualidad, de hecho lo saqué en autoedición antes de darme cuenta que tras 1000 copias vendidas posiblemente una editorial grande lo pudiera publicar, ¿no? Pero sí, está todo ahí, juanmarimpozo.com, donde hay recursos, donde hay el blog, contenido gratuito. De hecho, ahora que he publicado el segundo libro, voy a empezar a publicar de nuevo en el blog. Bueno, ahí está todo. Pero por el medio que me quieras encontrar, me vas a encontrar. Pregúntale a Google, juanmarimpozo.com. Indudablemente. Ya para ir terminando, siempre me gusta pedir a todas las personas que participan en este programa, Prosperity, Dinero y Economía Feliz, una reflexión profunda, de calidad, pero también de aliento hacia todas las personas que nos escuchan sobre qué aprendizajes, qué consejos en base a tu experiencia y sabiduría podrías darles a las personas en esta situación que estamos viviendo, que tú te has atrevido a decir que es maravillosa. Pues sí, y que me disculpen por este comentario de que estamos en un momento maravilloso. Fíjate, yo en el año 2008, cuando pasé por un trasplante de hígado, dije que era mi peor año, ¿no? Qué egoísta, ¿no? Resulta que le había salvado la vida a mi padre. Yo no, el médico que nos operó, ¿no? Pero mi padre tenía cáncer de hígado y bueno, para mí, ¿cuál fue la consecuencia? Que me arruiné después. Años más tarde he sabido que todo pasaba por algo, ¿vale? Y aquella es mi historia que está inspirando hoy a muchas personas. Pasaste por un trasplante de hígado, te arruinaste, tenías 10 euros cuando nació tu primera hija y hoy tienes la libertad financiera. Solo en 7 años pasé de un punto al otro, ¿no? Y ahora hace 4 o 5 años que disfruto de esa libertad financiera. Yo el consejo que daría, no consejo porque no me gusta la palabra, porque eso parece que te convierta en experto, ¿no? Pero el pensamiento en voz alta es: júntate, únete a personas, sigue a personas que estén en el punto económico, social, lo que tú estés buscando, en el punto que tú quisieras estar. No estoy diciendo que cambies de amistades, ¿vale? Pero entiende que yo puedo estar en una reunión social y desconectar, como hace Homer Simpson, y hablar de fútbol y de lo que queráis, ¿vale? Pero estoy intentando continuamente estar con personas que me aporten. De verdad. Y yo diría que eso sería la reflexión en voz alta que yo haría para que todos lo pensasen. ¿Por qué se dice que tu sueldo, tus ingresos son la media de las 5 personas con las que más te relacionas? Es espeluznante, pero es que salen los números. Entonces, tú sabrás con quién te relacionas y vuelvo a decir, si esas 5 personas están en el punto al que tú quieres llegar, en cualquier sentido de la vida, pues fantástico. Pero no sé, no puede salir nada bueno del que solo está en el bar hablando con 5 personas que siempre están en el bar, excepto que tú quieras ser eso, ¿vale? Que se entienda, o sea, no lo pongo como ejemplo malo. Estoy diciendo que si tú no quieres aspirar a según qué, quizás en el bar no es donde lo vas a encontrar, ¿no? Si tú quieres tener empresa, empieza a conocer empresarios. Al contrario de lo que se piensa mucha gente, las personas que tienen cierto éxito están deseosos de compartirlo con otros. Es que es así, es que yo a veces me ha escrito alguna persona y le he contestado por correo electrónico, ¿vale? He contestado su correo y me han dicho, gracias, no esperaba que me contestases. Dije, por favor, pero primero que se llama educación y segundo que yo estoy encantado de ayudar.
Otra cosa es que llegue un momento que tenga que automatizar ciertas cosas porque no puedo dedicar mi tiempo solo a eso, ¿no? Tengo mis prioridades, obviamente, pero de verdad, júntate con personas que estén ahí donde tú quieres ir, porque es que están deseosos de explicarte cómo lo llegaron. De hecho, si no te quiere explicar cómo lo consiguió, es que posiblemente no esté donde tú crees que está. Fíjate, porque una cosa va con la otra, ¿vale? Y no estoy hablando de generosidad, estoy hablando de coherencia. Porque si a mí me va bien económicamente, créeme que no quiero estar bien económicamente en un mundo de pobres. Yo necesito sentirme bien, ¿vale? Entonces, yo diría eso, júntate con personas que tienen el resultado, que tienen la fruta en el árbol de aquel sitio donde tú quieres estar. Muchas gracias, Juan. Ha sido una delicia esta charla inspiradora, como a mí me gusta llamarlas. Ya veis que nos ha dejado muchas píldoras de sabiduría respecto al espíritu de aprendizaje, la resiliencia o adaptación al cambio, el estar pendiente de aportar valor y de servir, hacer lo que uno le apasiona, para lo que sirve. Y en cuanto al manejo de las finanzas, aunque parece difícil, pero empieza con la toma de una decisión, y es adoptar profundamente la decisión de tener salud financiera por respeto a quien somos como personas, a nuestra familia y también a la sociedad. Juan, autor de un maravilloso libro que recomiendo, Finanzas para un listo. Acudir a él, yo lo recomiendo porque Juan tiene eso que yo pensé que era importante darlo a conocer, aún más porque él es una persona muy conocida, que es esa vocación enorme por servir, desde el conocimiento, la experiencia, la honestidad y la integridad. Juan, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Esperamos contar contigo en otros programas porque tienes mucho conocimiento y sabiduría para compartir con nosotros. Gracias a ti, Rosa, gracias a vosotros, de verdad. Yo estaré encantado de participar siempre que me necesitéis y bueno, no sabes lo a gusto que me he sentido pues, con una profesional como tú, que hoy solo me has dejado hablar a mí, pero eras tú la que pudieras hablar más en voz alta por resultados, por conocimiento, experiencia, por todo. De verdad, me he encontrado muy a gusto, Rosa, gracias. Muchas gracias. Pues como veis, amigos, hay camino para recorrer también en el tema de la salud financiera. Dejaros guiar como personas como Juan Marín, que tiene ese conocimiento, experiencia y que pone al servicio de todos vosotros a través de sus mentorías, sus libros, sus cursos. Es una gozada y como persona ya veis que Juan es asequible, cercano. Es una maravilla. Yo estoy feliz de que Juan esté en mi vida, que esté en nuestra vida. Pues un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta siempre. Tu canal favorito, Latinísimo TV, presentó. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Latinísimo TV, latimos contigo.